¿Está feo o qué? ¿Sí? No sé si... Es que estamos a casi 4.000 metros de altitud y ayer por la noche me dio un mal de altura. Está toda la noche con dolor de cabeza, sin poder dormir, vómitos, náuseas, sensación de ahogo, o sea, todos los síntomas del apunamiento, como le llaman aquí. Así que nada, de momento he decidido parar un poco. Dormí ayer, bueno, ni dormí. Hoy me voy a quedar aquí también a ver si me aclimato un poquito, haciendo un poquito de dieta, tomando test y nada, esperando que ya mañana esté mejor para emprender la ruta. Tenemos que tomar una decisión importantísima. Estamos a 40 kilómetros del famosísimo paso de Labra de la Calle. Es famosísimo porque es uno de los pasos de montaña más altos del mundo. Sube hasta más de 5.000 metros de altitud sobre el nivel del mar. Y es un verdadero desafío. Es uno de los hitos de la Ruta 40. Llevamos una semana que ha llovido muchísimo y me está advirtiendo todo el mundo por aquí que no se va a poder. Me han recomendado que voy a hablar con la gendarmería, que es lo que voy a hacer ahora. Yo ya he empezado a tomar hojas de coca desde por la mañana, porque ya os digo, hay mucho más de altura y esto ayuda mucho. En segundo lugar, voy a conectar finalmente el Garmin. Estamos a 3.700 metros. Tengo que hacer unos 3 graditos. Mira este bicho. Unos 3 grados, hace un frío aquí. Claro, se acabó el verano. Así que vamos a ir a la gendarmería a preguntar cómo está el estado de la carretera. Buenos días. ¿La gendarmería es aquí? No, ahí se pasa. Más para allá, ¿no? Más para arriba todavía. Sí. Transitable, pero con precaución. Porque voy en moto y voy yo solo. Entonces, está transitable porque me han contado que hay varios pasos de agua. Sí. Hay mucho paso de agua. Hay mucho paso de Tiene agua. que ir despacio. Sí. Más que no lo conoce bien la ruta. No la conozco, nunca la he hecho. Sí. ¿Usted cree que se puede intentar, no? Sí. Pero prueba hasta la hora de la calle. Uh-huh. Son 40 kilómetros, ¿no? Sí, Creo. hasta la hora de la calle, sí. Y, vale. La calle. Vale, bueno, yendo despacito, con precaución. Precaución. Y porque ahí no hay señal de móvil, ¿no? No. Vale, pero... De acá más o menos hay hasta 5 kilómetros, 6 kilómetros, sí. Ahí ya se corta todo la señal. Bueno, ¿y pasa de vez en cuando alguien por si tengo algún problema? Sí, viene, de siempre viene el turismo. Vale. Bueno, pues yo creo que vamos a intentar. Pues habéis oído, ¿no? Yo en el fondo tenía un poco de ganas que me dijeran que está bien transitable. Chavales, qué decisión. ¿Qué hacemos? Bueno, voy a empacar la moto. Vamos a prepararnos, ¿vale? Para el frío, para tal, vamos a pillar agua. Mejor siempre contrastar con varios, que aquí tienen muy buena voluntad, pero muchas veces dicen sin saber demasiado bien. Porque por otro lado me han dicho que no, que ha llovido muchísimo y tal. Y que hay 5 pasos de agua muy complicados. Muy malo el camino, muy malo. Porque lo que es la 40 es el lecho del río, se lo comió todo. Toda esta lluvia que hubo, hay mucha cortada, ¿viste? Y el serrucho, por más que tenían, lo podés llevar a 40, bien pedo. A ver, me agarro un montículo de arena, me voy a la mierda. ¿Y lo he intentado solo usted? Sí, lo intenté, ya te digo, antes de ayer, llegué hasta San Pedro y me pegué la vuelta. Y ayer volví a intentarlo a la mañana. ¿Sí? Y llegué a un punto donde estaba a 4.670 metros y allá arriba está todo embarrado. ¿Y qué va a hacer? Me voy para otro lado, ya está. Queda para otro momento. Le iba a decir, si quieres lo intentamos juntos. No, Ya desiste. queda para otro momento. No, porque está todo embarrado para arriba. Sí. Sí, ayer siguió lloviendo todo el día. Sí. Hay mucho barro. Más por una moto pesada como esa. ¿Sabes lo que pasa? Que yo estaba yo solo en la montaña. Y, ¿viste? Estás ahí. Mirá, vos estás acá, el precipicio está ahí. Sí. Y todo barro. Todo barro. Bueno, qué locura. Yo tengo mi política que si no se puede, en algún momento volveré y lo salvaré. Sí. Todo por los 51, Sí. que también, mirá bonita, cómo está, sí, muy bonita. Pero mirá cómo... ripio, No, todo asfalto. Pero mirá cómo están las cosas, que hay deslizamiento también, que ha tapado el asfalto también. Hay lugares donde tenés que ir buscando dónde pasar porque está todo cortado por el río. Vale. Por la 51 hasta Cachi, Sí. y de Cachi te vas por la 40 de Ripio hasta Cafayate. Esa era mi idea. Ese paisaje es espectacular. Vale. Bueno, la decisión está tomada ya. No vamos a hacer el paso del Abra de la Calle.
Un poco de pena, pero bueno, hay que ser sensatos, ¿vale? Como habéis visto, este hombre nos ha contado que lo ha intentado 2 veces ya en 2 días, que es un barrizal con acantilados de 1000 metros, o sea, es una mayor locura que uno puede hacer. Así que Planeta Remoto va a ser sensato, va a tener cabeza y vamos a hacer la otra ruta. Bueno, pues aquí salimos de San Antonio de los Cobres, depósito casi lleno, y vamos dirección Cachi. Eso es, Cachi. No vamos a ir por la ruta 40. Está intransitable, es una locura, llena de barro, es una animalada. Así que después de mucho pensar, vamos a ir por la 51, ¿vale? Bueno, a mirar los paisajes. Es que llevo 2 días encerrado en el cuarto de la habitación, en la habitación del hotel, con un mal de altura serio. Y bueno, de momento esta ruta empieza bien, aunque con unos pocos camiones. Esperemos que no sea toda la ruta así, porque estamos a 4000 metros de altitud. Yo creo que ya me he aclimatado, no voy a cantar victoria, pero me siento muy bien después de tanto descanso, mucho té, mucha agua, he comido poquito. Así que nada, prepararos para una pedazo de ruta. Claro, estamos muy altos. Yo llegué por la tarde-noche hace 2 días, tampoco vi mucho el paisaje y lo estoy viendo ahora. Mirad el nevado que hay ahí. No, la moto, ¿cómo se nota la altitud? No acelera igual. Hace fresco, pero bueno, de momento voy con lo mínimo. Hay muchas más capas, tengo 2 capas más, tanto de pantalón como de chupa, que hasta ahora no han hecho falta, pero dentro de poco va a empezar a hacer falta, ¿eh? Ahora porque bueno, son las casi 10 de la mañana, pleno sol, 8 graditos. Imaginaros esto nublado o ya por la tarde-noche, obviamente nos ponemos ya en bajo cero. Qué bonito, qué bonito. Es de lo poco que crece por aquí. Qué maravilla, ¿eh? Como ha llovido tanto, pues mira, se han producido aquí bastantes desprendimientos, ya me habían avisado. Bueno, pues si está así la 51, imaginaros la 40 cómo estará. Bueno, patinaje sobre barro y ya lo hemos pasado. Vamos a ir despacito porque no creo que sea la única. Bueno, nada, muy bien, superado. Pues seguimos por la 51. Bueno, pues nada, hay bastante desprendimiento este. Es un buen barrito. Qué bonito, qué bonito. Sí, cada cierto tiempo va modificándose el paisaje. Y no sé deciros cuál me gusta más. Ahora hemos bajado de altitud clarísimamente por la temperatura. Ahora hace 18 grados. Hemos debido bajar bastante. ¡Ay! ¡Qué gozada! ¡Qué gozada, planeteros! Ah, pues mira, cada vez me alegro más de haber cogido la ruta 51 en lugar de la 40. Ahora estaríamos peleándonos en el barro por unos acantilados. Por aquí tenemos. Esto porque ya lo han arreglado, pero debía haber aquí una buena aliada. Bueno, unas curvitas estupendas tiene esto. Esta combinación de cactus y esa roca muy rara, ¿no? Con una forma muy rara. Hemos bajado de altitud y mucho. Se nota el calorcito, que se agradece. Vuelven los árboles, algunos, vamos, todavía no muchos. Y el paisaje sigue precioso. Un poco rollo Arizona, no sé muy bien, Cañón del Colorado.
Aquí estamos en una ciudad que se llama Rosario, dirección a Cachi. Y todos estos, bueno, este es el transporte público favorito de Rosario. No está bien decirlo, mira que hay un banco, pero mira qué cola, Dios santo. Son las 2 de la tarde y hay 35 grados. Hemos pasado de 3 grados a 35 en cuestión de 4 o 5 horas de pilotaje. Cómo molan los contrastes estos de levantarte en los Andes, muerto de frío, y de repente, mira, estás en un valle fértil, verde. Vamos a llegar sobre las 4 de la tarde y nada, y realmente no sé ni lo que es Cachi ni lo que hay. Simplemente Cachi ha sido mi huida, ya que no podía ir por la 40, pues yo creo que en Cachi se vuelve a conectar con la 40. Pues mira, esta carretera, la 33, tiene un peligro muy claro y evidente, y es que es tan bonita que uno se despista mirando y te puedes cambiar de carril así sin darte ni cuenta, porque es indescriptible la belleza del paisaje. Ya hace mucho tiempo que me quedé sin adjetivos, ya lo sabéis. Mirad. O sea... ¡Wow! ¡Wow! RP número 33, ruta provincial, supongo que será, número 33. Maravillosa. Y ya os digo, muy peligrosa, pero solo por una cosa, porque es demasiado bonita. Y al ser demasiado bonita uno se queda empanado, es que ya no sé dónde mirar. A todos lados menos la carretera voy mirando. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Uf. Mirad el tamaño de esas montañas, lo imponente que son, y además con ese verdor. Esos son como cascaditas, lo que pasa es que al ser verano, supongo yo que no llevan mucha agua. Pero en invierno, asumo que deben ser cascadas bonitas. Así que ya os digo, peligrosa por bella, como alguna que otra mujer que conozco. Parece que iban a haber indios ahí en esos desfiladeros. Bueno, y aquí empezamos la cuesta del Obispo. Bueno, ahora justo bastante coche. Bah, qué polvareda levantan. Impresionante. Oh, ¡qué bonito! Lleva una hora sin ver un coche y justo en la cuesta del Obispo no hacemos más que cruzarnos. Por detrás no viene nadie, eso sí que en todo el trayecto. Mira qué cosa más linda, más cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa num doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Atención, guanacos sueltos. Circule con precaución. Vale, también hay guanacos, o sea, ahí ya me has liado. Alpacas, guanacos, vicuñas y llamas. Hay 4 tipos. Yo pensé que eran 3. Así que ahora ya me he hecho un lío. Las grandotas son las llamas, las más chiquitinas las vicuñas, y ya entre las otras dos, guanaco y alpaca, pues no sé. Ahí, hacia Cachi vamos. Y en Cachi se supone que ya cogemos otra vez la 40. Y esta vez rumbo al sur. Nos dejamos ya del norte y empezamos a emprender camino hacia el sur. Que ahora la siguiente provincia es Catamarca, que Catamarca no sé absolutamente nada de ella. Bueno, me hacía mucha ilusión conducir entre cactuses y aquí lo vamos a hacer. Vamos, guachis. Vamos, remoteros, remotoides. Mirad por dónde vamos.
¡Qué maravilla! Bueno, qué maravilla, ¿no? Madre del amor hermoso, qué sitio más guapo, por favor. Mirad qué cactus más bonito. Bueno, carpinchos, mirad qué hotel más chulo hemos pillado por 10.000 pesitos. Con decisión se hacen las cosas. Buena entrada. Esta parte dejamos todo con sesiones tipo buffet en libros, ¿verdad? Pero hasta sin llave. Pueden entrar y salir a donde quieran, solo la abren y una buena. Cualquier cosita, estoy acá. Hoy de San Antonio de los Cobres, en realidad de España. ¿España? ¿En moto? Sí, vamos, la moto la mandé en barco. Hay 3 mesecitos para llegar. Qué bárbaro. Pero llego. Qué paisaje, ¿no? Ah, muy lindo. Todo lo que estoy viendo, estoy alucinado. Perplejo, precioso. Pueblo de Argentino. ¿De dónde sois? Tucumán. Ah, Acá nomás también cerca. sí. No pasé por Santiago del Estero. Sí, la otra tiene la quebrada de la calle, es muy grande y es todo horrible. Ah, llovido mucho. No tendrás con cama doble, ¿no? No, Está bien. cama doble tengo, pero le sale otro precio, le sale 15.000. Perfecto, sí. Acá le dejo la llave. Estupendo, pues ahora bajo a... Bueno, ahí acá atrás hay un cartel con las indicaciones del hotel, las redes y las contraseñas del wifi. Estupendo. Muchas gracias. De nada. Ahora nos vemos. Así acaba Olha que una jornada coisa maravillosa. mais linda, mais cheia Al final de parecía graça. poquito en el mapa, pero hemos É conducido uma menina que vem de 9 de la que mañana passa a 5 de la tarde. com doce Echarle balanço 7-8 horas. Esto es una jornada de trabajo. Pim, 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 conduciendo. Eso sí. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que